que tiene el anuncio del presidente Alberto Fernández. Ya tenemos al aire una voz que quizás les suene. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, lo habíamos contado el lunes, que estaba tomada la decisión del presidente de la Nación, el tema era cuándo había que decirlo. Me parece bueno el hecho de que lo haya anunciado hoy, porque hoy se reúne en consejo y ahora sí el PJ se empieza a organizar. Bueno, el presidente puso énfasis en las cosas que hizo, en las dificultades que encontró y en la necesidad de una PASO. Está claro que fue parte de las charlas que tuvieron en los últimos días, los nexos que había entre los distintos espacios. Me refiero a Guado de Pedro, a Olmos, a Agustín Rossi, que se había sumado a esas charlas en las que fueron llevando la situación hasta esto de hoy. Se viene una PASO. Me parece que, como siempre que empieza a cerrarse un ciclo, hoy es una bisagra, es tiempo de balances. Hay mucha bronca en este momento en los argentinos porque la inflación nos duele mucho. Ahora, la presidencia de Alberto Fernández es absolutamente distinta a cualquier otra presidencia que hayamos tenido en toda la historia nacional. En toda la historia nacional, con todos los condimentos. Digo, vivió una pandemia, recordemos todos que tuvimos varios meses encerrados en nuestras casas, se separó de facto la oferta de la demanda, las fábricas cerradas, la gente viviendo en casa, el Estado manteniéndonos a todos, el Estado saliendo a conseguir las vacunas para que no nos pase como en otros países en donde la gente se moría en los pasillos o se moría en las calles, y estoy hablando de países como Inglaterra, como Italia, como España. Bueno, todo eso se pudo llevar dentro de los cánones normales. Yo diría, no se puede hablar de éxito cuando estamos hablando de evitar muertes, pero para un país como Argentina yo creo que se hizo muy bien. Con eso y todo, digo, con el ATP, con el dinero que se le dio a la gente, se pudo mantener la situación, no cerraron empresas en ese lapso, la economía se recuperó al otro año, la economía cayó 9 y pico en ese año, en el 2020, y en el 2021 creció más de 10, y ahí cayó la guerra, una guerra con consecuencias internacionales que llevó el gas de $7 a 80, para que nos demos una idea del enorme daño que hizo, y otra vez un golpe a la economía. La economía de todas maneras en esa instancia crece 5%, el desempleo que Macri había dejado en 11,5 baja al 6 y llega a la peor sequía en 100 años de historia. Absolutamente excepcional. Un periodo para analizarlo, el que tiene buena fe y el que es riguroso lo tiene que analizar separado de cualquier otro gobierno. Eso en medio de de algo que se armó, que fue bueno para ganar, pero muy difícil para gobernar, que es esta situación en la que tenía más votos quedó como vicepresidenta y el elegido para presidente tenía menos votos. Eso generó una cantidad de diferencias que uno puede alarmarse mientras está sucediendo, pero que el día que se escriba en la historia uno va a pensar, bueno, era inevitable, ¿no? Era inevitable porque era una situación absolutamente extraordinaria también, que la persona que tiene más votos no mande, y que mande el que no tenía muchos votos en ese momento. Por lo tanto, analizar el gobierno de Alberto hay que analizarlo bajo ese prisma. A mí me parece que el crecimiento económico, la baja del desempleo, la cantidad de vidas que se salvaron, para mí el saldo es positivo. Lo he dicho más de una vez, más allá de las críticas cotidianas, que es lo que uno tiene que hacer en su trabajo. De ahora en más, bueno, me parece que ahora puede venir lo mejor del peronismo, porque hay dos peronismos. La que tiene más votos es Cristina. Cristina por ahora no quiere ser. Cuando Cristina no quiere ser, ese sector ya no tiene la misma potencia que cuando está Cristina. Me parece que sigue siendo el que más potencia tiene de todas maneras, pero eso hay que revalidarlo en las urnas. Si el peronismo revalida en las urnas y pone al hombre o la mujer que aúne, que sintetice lo que es el peronismo hoy en 2023, todavía es competitivo. ¿Todavía es competitivo por qué? Bueno, porque la derecha se dividió en dos.
con la llegada de Milei y porque la parte que se supone que sería la más preponderante, que es la de Juntos por el Cambio, está muy enfrentada por una cuestión de ideas y de intereses. Es decir, me parece que a partir de hoy puede haber una revalorización de la figura presidencial, como pasa cuando uno hace un balance, cuando termina un periodo, y se abre la posibilidad de que el peronismo, aún en estas circunstancias, por lo extraordinario de la situación, por una derecha dividida, creo que me olvidé de incluir en esa síntesis el clima de odio el que se vive en Argentina, lo que han hecho los medios de comunicación, lo que han hecho las redes, los ataques a Cristina, un periodo absolutamente excepcional que puede llegar al día de las elecciones de una manera también excepcional. La verdad es que de ahora en más el peronismo se va a ordenar, va a ir a paso, por lo que yo hablé en estos escasos minutos, pero también por lo que hablé desde el lunes, que yo sabía que esto iba a suceder. Los actores se están llevando bien, están llegando a un acuerdo sobre cómo tramitar estas PASO, así que a mí me deja un sabor optimista que se empiece a ordenar esto. Lo hace Alberto una vez que sabe que más o menos el tema de las PASO está arreglado. Me parece que el hombre de la Casa Rosada hoy, el que le saca una cabeza al resto, es Agustín El Chivo Rossi, un hombre que está en la historia del peronismo, que le puso el pecho al levantamiento del campo en la 125, que tiene una relación con Cristina muy, muy fuerte, porque estuvo en los momentos más difíciles, que ha dado unos discursos históricos en el Congreso, va a quedar en la historia de ese Congreso Nacional. El Chivo Rossi me parece un jugador muy interesante. Del otro lado, me parece que está Massa, digo, los favoritos de Cristina son Massa y Guado de Pedro. Ahí habrá que ver, Cristina verá, y también Massa verá, según cómo esté la economía, qué se resuelve. En los próximos días sabremos si llega una ayuda de los Estados Unidos. Se sabe qué es lo que se pide, está casi acordado esos 8.000 millones de dólares. El tema son las condiciones. Claro. A veces las condiciones que te imponen pueden ser peores que lo que te ofrecen. Bueno, eso es lo que se está negociando. Si las condiciones le sirven a Argentina para recibir esos 8.000 millones de dólares, si los recibe con esta unificación y con ese dinero, el peronismo sigue siendo competitivo a pesar de todo lo que pasó, por la enorme división que hay en la derecha. Y yo te diría, la derecha está dividida porque el establishment está dividido. Porque el establishment está dividido. Eso está y claro. Eso siempre para el campo popular es una ventaja. Y es más, me atrevo a decir, creo que parte del asunto que se va a dirimir en estos meses y en la campaña es si el establishment va a estar dividido en dos o en tercios también, como el electorado. Bueno, es que me parece también que ahí el peronista que tiene buena relación con una parte del empresariado es Massa, y por eso cuando a veces mucha gente dice, pero ¿cómo Cristina no elige a un heredero directo y piensa en Massa? Bueno, piensa en eso, está claro, es una persona pragmática y piensa en eso. Se verá claramente. La candidatura de Massa depende del devenir económico. Me parece que de todas maneras en pocas semanas, me parece que hoy estamos a 21 de mayo, ¿no? Hoy estamos a 21 de abril. De abril, perdón. Yo creo que antes del 21 de mayo vamos a saber quiénes son los candidatos que van a esa paso. Creo que en un par de semanas creo que lo vamos a saber. Seguramente. Lo que tiene el hecho de que se haya anunciado esta mañana que el presidente no va a participar es que el tono del encuentro de esta tarde del Consejo del Partido Justicialista va a ser absolutamente otro. Porque si Alberto Fernández no hacía este anuncio antes, gran parte del debate iba a girar en torno a qué hacer con Alberto Fernández. Y de esta manera liberó al peronismo para que empiece a tener charlas que exclusivamente versen sobre el futuro. Dejar atrás ya la parte de debatir lo que pasó, las decisiones que se tomaron, cómo se llegó hasta acá, y empezar a pensar cómo se sale de acá. Y eso no solamente es estrategia electoral, sino también, me imagino, y teniendo en cuenta el rol preponderante de Sergio Massa en esta etapa del gobierno, ¿qué medidas se toman para que el peronismo vuelva a mirar a los ojos a la sociedad? Bueno, claramente ya se está hablando de aumentos de sueldo, de sumas fijas,
de ayudas previsionales. Hay un montón de medidas que se están estudiando para lanzar, para tratar de capear el temporal que ha generado esta suba de precios descomunal de las últimas semanas, diría yo, ¿no? Muy fuerte lo que está pasando en las últimas 5 semanas. Hacía mucho que no ocurría algo así en Argentina. Entonces, más allá de las negociaciones, del FMI, de los dólares, del dólar soja, claramente hay que tirarle un salvavidas a la población, a los trabajadores, a los jubilados, porque la situación es muy preocupante. Así es, así es. Habrá que esperar primero a que se acomode, como vos decías, el frente externo en los próximos días, con el anuncio de la recalibración o renegociación del acuerdo con el fondo, algo que se venía pidiendo también desde el kirchnerismo. Y una vez que esté eso asentado, me imagino que será el momento de los anuncios y de las medidas. Así que habrá que estar muy atentos. Claro. Bueno, voy a seguir hablando con todos los que pueda hablar, así nos ponemos a escribir dentro de un rato. Dale, si te llegás a enterar de algo, Claro. estamos hasta las 12 acá, ¿eh? Chiflar. No hay ningún problema. Chiflar, Robert, ¿eh? Un gran abrazo, Abrazo. gracias Robert. Chao. Hablábamos con Roberto Navarro, todo el análisis